Buenas noches y esta es otra edición de Sentido Común. ¿Cómo les va? Bueno, Manuel Adorni se está transformando en el Martín Insaurralde, ¿no? Era jefe de gabinete aquel, es jefe de gabinete este. Lo que para Kicillof fue un desastre en su momento, lo es actualmente para Javier Milei. Decí que lo de Adorni salta un año antes de las elecciones. Es casi parecido en términos de impacto público a lo de mi pobre Fabiola. Porque en este tipo de gobiernos la honorabilidad pesa mucho más que en otros tipos de gobierno, porque hacen campaña con eso. Nosotros somos lo bueno, todos los demás son todos los malos. Lamentablemente les tengo que decir que Papá Noel y los Reyes ya sabemos quiénes son. Daniel Vico es un especialista en desnudar, desmenuzar, describir cómo son estas discusiones en las redes, en nuestros teléfonos, en los que todo momento estamos viendo, compartiendo, recibiendo información. Aquellos que estamos ya sobrepasados de las mismas, pero también aquellos que en algún momento de ocio tienen ganas de meterse a ver qué pasa. Daniel, ¿cómo estás? Gracias por estar presente. No, gracias a vos, Alejandro, por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo andamos? Muy bien. Veo que vos desde hace mucho tiempo, y más especialmente con el caso Adorni, estás manifestando dos cuestiones. Que la discusión y la percepción negativa del debate en contra de lo que plantea la defensa Adorni o la defensa del gobierno nacional aumentó en su negatividad consistentemente, y otro es casi un retiro de lo que eran los influencers, los data entry, como los trolls Sí. de esta discusión. ¿Es tan así? Porque yo no puedo mensurar esto, pero vos sí. Ok, mira, me parece que hay que poner todo en su contexto. Si nos remontamos al 2023, debemos tener en cuenta que en ese momento la estrategia digital que lo llevó a Javier Milei a estar hoy en la Casa Rosada estaba compuesta por dos caminos paralelos, como siempre sucede en una campaña electoral, en una estrategia digital de una campaña electoral, que es el lado A y el lado B. El lado A claramente tiene que ver con su comunicación oficial de sus redes sociales, y ahí hay una división que me parece interesante hacerla, que era la comunicación de Javier Milei como persona, como candidato en ese momento, y de la Libertad Avanza, que era la Libertad Avanza hacia una comunicación mucho más profesionalizada, digitalmente hablando, y Javier Milei era básicamente, lo voy a decir en términos muy llanos, mi abuelo publicando, es decir, captura de pantalla y subía en Instagram. Y después tenemos la estrategia del lado B, que se utilizó en el 23 y también lo acompañó en gran parte la gestión al presidente, que es la estrategia de los replicadores digitales. Los replicadores digitales son cuentas que lo que hacen constantemente es publicar cualquier participación que tiene, en este caso Javier Milei, en cualquier programa de televisión, cualquier aparición pública, la clipean, la cortan y la suben en redes sociales, en plataformas como TikTok, como Twitter, como Instagram. Y esto lo que genera es que todo el tiempo se esté generando conversación sobre temáticas en particular. Ahora bien, ¿qué fue lo que sucedió desde la asunción de Javier Milei en el 2023 a esta parte? Que básicamente se fue desgastando y fue mermando la organización y la coordinación en las acciones digitales. Aquello que antes era mucho más vertical, había una bajada de línea mucho más clara y mucho más estratégica, hoy no parece ser tal. Y nosotros lo notamos en los informes que hacemos mes a mes, donde claramente la intensidad y el apoyo de ciertas acciones y de la conversación digital, justamente en apoyo al presidente de la nación, va mermando, y eso básicamente representa que hoy hay ruido, pero mucho menos orden y mayor descoordinación. Lo que le servía en el 2023 para llegar a ser presidente como un tipo disruptivo, desconocido, que hablaba como nosotros, que puteaba como nosotros, sí, que estaba tan indignado como nosotros, ¿le sirve para mantenerse hoy?
Yo creo que ya no es suficiente. ¿Pero por qué no es suficiente? Porque ya hubo y se vio mucho en el 2024, una milenización de la política, donde todos empezaron a aplicar la misma estrategia de replicadores digitales, la misma estrategia de competir en redes sociales, de generar interacción, de generar debate, y eso hace que la cancha empiece a estar ocupada por otros protagonistas, por otros jugadores, y entonces se inclina mucho más la balanza y el partido. Entonces aquello que servía en el 2023 hoy quizás no sirve tanto, y de hecho también sucede que hay un desgaste de la gestión, y eso lo sabés más vos que yo. Entonces ese desgaste de la gestión hace que las batallas que antes podías dar y eran 100% competitivas, hoy ya no lo son tanto, porque ya no hay solamente críticas políticas, sino que también hay mucho más crítica mediática, mucho más crítica en torno de investigaciones, de situaciones, de errores del gobierno también, y eso escala mucho más. Y no se ve ya el blindaje digital que antes sí se daba, que obviamente esto tiene que ver por una coordinación y por una bajada mucho más clara estratégica. Se corrió Santiago Caputo, vamos a decirlo claramente. No sé si decirlo en esos términos, pero sí lo que se ve que no es el impacto que sí se daba antes. Eso sí es muy claro, y nosotros lo vemos también, por ejemplo, en los informes mensuales que hacemos desde la consultora, desde Ningov, lo vemos en el caso de Adorni. En el caso de Adorni ya hay un 94% de sentimiento negativo hacia el jefe de gabinete, que fue lo que registramos en el último mes, y bajó un poco ese porcentaje. Te diría que estaba en 80 y pico cuando salieron a bancar todos los ministros y los libertarios, que eso fue hace más o menos un mes ya, ¿no? Porque exacto, ya venimos con el tema hace un montón. No nos damos cuenta, ¿no? Sí, no nos damos cuenta, pero venimos con el tema hace un montón, y en redes sociales sigue creciendo, no merma, y también creo que no hay una bajada clara desde los replicadores digitales de cómo poder contrarrestar esto. ¿Por qué pegó tanto a Adorni y no pegó algo más grave como fue lo de Libra, y lo es lo de Libra, o el escándalo y el enchastre con relación a los discapacitados? ¿Por qué crees que tuvo tanto más impacto que quizás en términos políticos, institucionales y también de falta de transparencia fueron más graves tanto Andis como Libra? Yo creo que lo que generó en el caso Adorni, primero es la consistencia en el tema, del tema a lo largo del tiempo, y eso hace que se genere todo el tiempo más en las redes sociales, y todos los días es como que aparece una cosa nueva. Es como un reality, ¿no? Todos los días va surgiendo una cosa nueva, y eso hace que el tema siga existiendo y preexistiendo, mejor dicho, en las redes sociales. Y me parece que lo más importante de todo es que después de 2 años de gestión, la gestión empieza a pesar, y también que le pega al gobierno en su línea de flotación. Es decir, ¿a qué me refiero? Le pega en lo discursivo, en donde más puntapié hacía relato, o lo central del relato, que era esto de la casta, de los privilegios y demás, y que tanto pregonaban Manuel Adorni en las conferencias de prensa. Entonces, al pegar en la línea de flotación, digamos que se cae todo el relato. Esto es muy simple, es como yo soy fanático de Boca, y yo te digo en mis redes sociales, cuando nos juntamos y demás, le cuento a todos que soy hincha de Boca, fanático de Boca, y un día me sacan una foto y me ven con una camiseta de River. Che, pero vos no eras hincha de Boca, lo vendés en tus redes sociales, lo decís todo el tiempo, ¿qué haces con una camiseta de River? Se me cae el relato, básicamente. Y creo que acá está funcionando un poco eso, y además hay una, no sé si encenamiento, pero le dan constantemente desde los medios, y también van surgiendo cosas nuevas, y no hay una estrategia digital adecuada del gobierno para poder salir de este círculo en el cual está. No hay una estrategia digital, pero tampoco hay una estrategia política, porque te das cuenta, porque no hay respuestas políticas. Te das cuenta que, como huyen los funcionarios, le pasó a Patricia Bullrich antes de ayer cuando salía de AmCham, ¿sí?, que no quiso contestar preguntas. Me parece que esto también se replica en el marco digital. Sí, a ver, lo que sucede en el marco digital me parece que se trata de esconder el tema. Es decir, ya los ministros lo que hicieron fue apoyarlo a Manuel Adorni en redes sociales en su momento. Después, si bien recuerdo, también fueron varios ministros en una conferencia de prensa que él realizó. La foto que se vio de eso en redes sociales y que circuló no fue muy favorable para el gobierno. Y después, en términos digitales, lo que buscan los ministros, y se ve claramente, es no hablar del tema.
no hablan los replicadores digitales del tema, menos van a hablar las personas más cercanas a Adorni, los ministros, los que comparten gabinete. Entonces eso hace que la conversación en ese sentido, vinculada al tema Adorni, sea siendo favorable para toda la oposición que logra mantener el tema, que logra instalarlo y que logra que siga siendo tendencia. Ahora, lo logra porque Adorni sigue existiendo. Bueno. Yo creo que si en el caso de que Adorni dejara el gobierno, claramente no sucedería más esto. Porque el tema desaparecería. El tema desaparece, sí. Se corta de raíz. Por lo menos vamos a tener que trabajar en el ámbito judicial de la investigación, pero no tiene la centralidad que tiene hoy. ¿Lo considerás claramente un error político? Lo considero, yo creo que la agonía se está estirando demasiado. La agonía se está estirando demasiado. Estamos viendo Sexto Sentido. Sí, gente muerta caminando. Sí, es como la agonía se está estirando demasiado y no hay una reacción. Bueno, hubo una reacción comunicacional, que fue la conferencia de prensa. Que salió peor. Y me parece que desde ese momento ya no sabe más cómo afrontar el tema. Y de hecho, de acuerdo a lo que estuve leyendo y demás, es como que una parte lo quiere sacar del gobierno, otra parte no. También el gobierno tiene muchas internas, eso es una realidad. ¿Ves la misma situación, la misma tendencia que se dio con el caso Spert? Porque los hechos y los procedimientos son muy parecidos. Sí, pero me parece que en el caso Spert lo que sucedió se reaccionó un poco más rápido, pero claramente esa reacción tuvo que ver por una coyuntura, por un hecho coyuntural clave que era la campaña electoral. Entonces había una fecha de vencimiento, si se quiere, había un plazo. Acá todavía falta más de un año para las elecciones. Bueno, se especulaba con que Manuel Adorni pueda llegar a ser candidato a jefe de gobierno. Hoy lo veo complejo, pero en Argentina nunca se sabe. Pero en ese sentido, a un año y un poquito más de las elecciones, parece que el gobierno por ahora quiere mantener la agonía. Quiere mantener la agonía en ese sentido hasta quizás acercarnos un poco más al año electoral y tomar decisiones, o bien esperar que otras situaciones, que otras conversaciones tapen esta conversación principal. ¿Cuál puede llegar a ser? No lo sé. Pero no están logrando, como sí hacían antes, de imponer agenda y pasar todas las curvas a 180, que hoy me parece que eso no lo tienen de manera tan simple como sí lo tenían al comienzo. ¿Vos qué entendés del tema? ¿Las granjas desaparecieron? ¿Se murieron todos los pollitos? No, las granjas siempre están. Lo que no tienen muchas veces es una organización clara. Recordemos, esto me parece muy importante aclararlo, que Twitter, ex ahora, es una red social 100% centrada para el círculo rojo, y yo siempre digo que es muy porteño-céntrica. ¿Por qué? Porque si uno la compara con otras plataformas a nivel nacional, Twitter tiene casi 7 millones de usuarios. Pero en términos reales, los usuarios reales que hay en la plataforma, sacamos las granjitas, sacamos los pollitos, sacamos absolutamente todo, son casi 5 millones de usuarios reales. El resto es todo bots, todas cuestiones automatizadas. Si uno lo compara con otras plataformas, por ejemplo, Instagram tiene en Argentina 29 millones de usuarios. Facebook tiene 32 millones. TikTok está en los 30 millones aproximadamente. Por ende, si tenemos en cuenta todo ese contexto digital, Twitter es muy chiquito. Pero ¿qué es lo que sucede con Twitter? Y es lo más interesante, que Twitter genera conversación, porque muchas veces y acá me vas a corregir vos, muchas veces es la fuente de información de medios tradicionales Twitter. Puff. Es una locura. Entonces, imponer la conversación en Twitter requiere, o mejor dicho, implica o representa que se impone la conversación muchas veces en medios tradicionales. La última, porque tengo que cumplir con el compromiso asumido. ¿Cuánto tiempo estamos viendo acá y cuántas noticias nos interesan de verdad? Qué interesante tu pregunta. Eso varía mucho, yo no soy parámetro, pero para que tengas una noción, en promedio el argentino, por ejemplo, y me gusta usar este dato, viendo streaming, que es un dato interesante, está 1 hora y 15 minutos por día, y viendo aproximadamente redes sociales está entre 2 horas y media y 3 horas por día. Es una locura. Pero es completamente una locura, y después recibimos miles y miles de impactos comunicacionales, pero recordamos muy pocos.
Por eso muchas veces en una campaña electoral lo que se busca es generar varios impactos semanales para generar la recordación del candidato en los usuarios, en la gente, obviamente a través de publicidad digital y todo. Pero realmente hay algo interesante que es que competimos todo el tiempo con un montón de contenido, y me refiero a los que hacemos comunicación política digital. Lo que hacemos esto, lo que hacemos todo, se genera contenido constantemente, y el desafío que tenemos los que estamos 100% de comunicación digital es cómo lograr llamar la atención cuando hay tanta oferta. La próxima nos cagamos a trompada acá. Vos sos de Boca, yo soy de River. Vení la semana que viene y hablemos del clásico. Dale, me gusta. Gracias, Dani, muy amable. Un instante, continuamos con Sentido Común.